Ya, pues ya está grabando la clase. Buenos días, chicos, a todos. Buen día, buen día. Buen día, Lice. Bueno, vamos a empezar pasando lista, si os parece, para ganar tiempo. A ver. Álvarez María José. Me vais indicando con sí o con yo, ¿no? Aunque tengáis apagado, chicos, el micrófono mientras no habléis, en el momento que os toque hablar, lo pulsáis, por favor. Luana Arce, sí está, ¿verdad? Luana, ¿estás por ahí? Sí. Creía que estaba, Luana. Álvarez, dicen. Álvarez, estás. Ahí está, majo. Recién se conectó, dicen. Se acaba de conectar. Perfecto. Muchas gracias por el dato. Álvarez, Arce, Arellano, Tati, la he visto. ¿Estás, verdad, Tatiana? Sí, aquí estoy. Perfecto. Catherine Arnett también. Aquí, Lice. Súper puntual. Fue la primera junto a Carlos, que se conectó. Blackwood Luis. Cartagena. Está sin celular, dicen. ¿Estás sin celular, Luis? Ajá. Ah, qué bacana. Qué bacana. Coraina Cartagena. A ver, ¿no está Coraina? Creo que no. Bien, seguimos. Hugo Colque. Nicky Ferrufino. Flores Gio, creo que la he visto, ¿no? Sí. Perfecto, Gio. Flores Gio. Belu Gandarillas. García Rosalinda. Ahí estás. Perfecto, Rosa. No puedo. Hinojosa Angie. Presente, Doc. Ahí estás, Angie. Iriarte Vero. No está, ¿no, Vero? Creo que no. Gemio Dudú. Presente, dicen. Ahí estás, ¿no? Sí. Perfecto. Chicos, ¿hay alguna interferencia? El que no esté hablando, que desconecte, por favor, el micrófono hasta que vuelva a hablar. La Fuente Brian, que está por ahí, ¿verdad? Hello. Hola, Brian. Ahí estás. Mauro Márquez también está, ¿verdad? Presente, presente. Bien. Morales Gio. Estoy con Soruco, por si acaso. Ah, estás con Mari, qué bueno, con Soruco. Genial. Soruco. Hola, dicen. Hola, Mari. Buenos días. Ah, estáis en el canal. Qué trabajadores. Estamos en el mismo celular. Ah, ya. Voy a marcar entonces ya a Soruco para que no se me olvide. Y ahora sigo con Gio Morales. Estoy aquí, Lice. Ahí está, la estoy viendo. Perfecto. Morales. Gio Morales. Bueno, Pacheco que no está. Robles, Omar. A Saldías ya lo marco. Vaca, Chito. Y Celaya, Andrea, que la he visto por ahí, ¿verdad? Sí, Lice, aquí. Perfecto. Bien, pues ya hemos pasado lista, que virtualmente esto lleva un poquito más de tiempo porque, bueno, hay que pulsar y todo eso, ¿no? Bueno, chicos, pues como os comentaba, a partir de ahora, mientras las clases no se restablezcan, a ver qué pasa por ahí, no sé quién está llamando. Mientras las clases no se restablezcan, vamos a tratar de pasar virtualmente en el día que nos corresponda la clase, ¿no? Es decir, el viernes tendríamos virtualmente otra clase si la situación política no ha mejorado, ¿no? O no se ha estabilizado. Luego también quería comentaros que esto sucede en otras materias, no solo en la mía. Hay 5 clases que tenemos que ir recuperando. Si la cosa se soluciona rápido, la recuperaríamos presencialmente. Si no, pues tendremos también que estar abocados
a recuperarlas virtualmente, ¿no? Esas 5 clases, que en mi caso no son muchas, pero tenemos que cumplir con la totalidad del programa analítico, es lo que nos indican instancias superiores, ¿no? Desde el rector hasta el vicerrector académico. Y, bueno, algo que me queráis preguntar, chicos, relacionado con la materia, con las clases. ¿Nada? No, Lee, no, No. todo tranquilo. Bien, empezaremos entonces con el temario, ¿no?, que tenía preparado. Bueno, vamos a tratar de ver lo que se llama pensamiento crítico, ¿no?, que es una corriente del conocimiento, y a partir de ahí tocaremos, como ya os había anunciado, un fenómeno social, un problema social, mejor dicho, importante, que es la alienación y concretamente el hombre masa. Y vamos a ver cómo determinados autores importantes a lo largo de la historia, filósofos, sociólogos, como Marcuse, como Ortega y Gasset, tienen una visión parecida de este problema social, que es la alienación, y además cada uno de ellos critica a sistemas político-económicos distintos, ¿no? Comenzando por Marx, como veremos que obviamente hace una crítica del sistema capitalista, hasta llegar a Ortega y Gasset, que critica tanto al comunismo como al fascismo. Entonces, podríamos comenzar diciendo, chicos, y cuando queráis hablar en cualquier momento, pues le dais al micrófono y me comentáis lo que sea, podríamos comenzar diciendo que el pensamiento crítico es un proceso cognitivo, es decir, un proceso del conocimiento, que tiene un carácter racional, por un lado, como toda ciencia. Recordabais que una de las características de la ciencia era la racionalidad, la reflexividad. Tiene un carácter, entonces, por un lado racional, por otro lado reflexivo, que eso también está unido con lo racional, ¿no? No eres impulsivo, sino que analizas, metabolizas, reflexionas. Y también es un proceso analítico, ¿no? Son 3 características que van unidas en la ciencia: la racionalidad, la reflexividad y el carácter analítico. El pensamiento crítico, como su nombre indica, serviría para tener una visión crítica del mundo, ¿no? Es decir, este pensamiento crítico es una corriente que cuestiona la realidad, el mundo, la sociedad, y trata de acceder a una verdad relacionada con la ciencia. Una verdad que, como hemos dicho en las ciencias sociales, muchas veces no es una verdad... Saludos, Víctor Hugo. ¿Perdón? Un abrazo fuerte, Víctor. ¿Está Chito? ¿Sabe quién soy? Víctor Hugo Rojas, te mando un saludo fuerte. ¡Ah, hombre! Víctor, ¿cómo estás, compañero? Un gusto saludarte. Estás ahí con Mauricio y Soruco, ¿no? Hola, Lisa. Ahora ya os veo. Perfecto. Si nos vemos todos en la cámara, mejor. No es obligatorio, pero sí hay un poquito más de cercanía. Solo estoy yo, creo. ¿El qué? Solo estoy yo, solo me ven a mí. Yo creo que solo estás tú con la cámara. Yo creo que muchos, aunque no lo reconozcan, estarán acostados, ¿no? Pero bueno, no sé. Ay, hombre, querido Boris. Un gusto saludarte. Estás bien, doctora Feo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A ver si funciona todo y volvemos al programa de cine. Fíjate, compañero. El licenciado Boris Hidalgo, gran exalumno. Bueno, vamos a seguir, chicos. Entonces decíamos que el pensamiento crítico cuestiona la realidad y el mundo tratando de acceder a una posible verdad, ¿no? Porque en las ciencias sociales, habíamos comentado también, la verdad muchas veces no es única, exacta, absoluta, ¿no? Porque en las ciencias sociales utilizamos más el método cualitativo, que tiene unas características interpretativas, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, el pensamiento crítico nos sirve para, en primer lugar, hacer un examen, una evaluación y un análisis de un tema concreto, de un fenómeno social, como en este caso podría ser la alienación, como en otros casos que ya hemos visto podría ser la homofobia, el machismo, el racismo, que tocaremos también, ¿no? En segundo lugar, el pensamiento crítico nos lleva a contrastar el resultado de las observaciones que hemos tomado de la realidad, observaciones que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿no? Cuando alguien va a un lugar y observa, lo
que habéis hecho con las ladrilleras, muchos de vosotros, sería una observación cualitativa, interpretativa en gran medida, ¿no? Os mezcláis en un entorno, observáis y tomáis notas para describir ese entorno, ¿no? Después de contrastar el resultado de las observaciones, el pensamiento crítico nos llevaría a aplicar bajo una lógica, bajo unos criterios lógicos, una serie de razonamientos, ¿no? Y finalmente llegaríamos, como en todo trabajo científico, a una conclusión o a unas posibles conclusiones, ¿no? A unas posturas que se acercan en la medida de lo posible a la objetividad, pero que, como hemos dicho, en las ciencias sociales tienen un componente también subjetivo, de interpretación, ¿no? De subjetividad y de análisis del que está viendo ese fenómeno, ¿no? Pero en cualquier caso llegaríamos a una postura, en la medida de lo posible, razonable, que no esté llena de irracionalidad. Voy a quitarle el sonido al celular, perdonad, que me están llegando algunos mensajes. Una postura, decía, que no esté plagada de irracionalidad, sino que esté llena de reflexión, de raciocinio, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar el pensamiento crítico? Por un lado, este tipo de conocimiento nos sirve para sistematizar la información, por supuesto, ¿no? Trabajas con una serie de datos, de observaciones, de ideas, y las vas recogiendo en una tabla de Excel, en donde sea, para ordenar ideas, datos, conceptos, cifras, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, el pensamiento crítico también desarrollaría la capacidad de reflexionar y razonar de una manera óptima, y finalmente nos permitiría tomar decisiones y resolver problemas en situaciones críticas o extremas, ¿no? Situaciones críticas que estamos viendo, por otro lado, en todo el mundo, y Bolivia en ese caso pues no se aísla de esa problemática del continente latinoamericano, ¿no? Una problemática en gran medida determinada por fuertes desigualdades, ¿no? Bien, entonces decíamos que el pensamiento crítico, en última instancia, nos permite dar solución a problemas en situaciones de tensión y, por tanto, en buena medida está enfocado hacia la acción, ¿no? Es decir, nos permite evaluar y decidir qué hacer en un momento determinado. No sería un conjunto de pensamientos muertos, sino que es una serie de pensamientos orientados hacia la acción, hacia el dinamismo, hacia la resolución de problemáticas sociales fuertes de nuestra sociedad, como algunas de las que ya hemos visto, ¿no? Y otras que aún no hemos visto y que son también muy importantes, como la contaminación unida al calentamiento del planeta, la corrupción, mil problemas, ¿no? Y, por supuesto, la alienación, que lo veremos hoy. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, ¿No? ¿Todo en orden? ¿Sí? no, todo No, bien. dicen, No, todo Listen, bien. todo bien. Perfecto, me alegro. Ahí me gusta que estéis atentos y cómodos, ¿no? Bien, vamos entonces, chicos, a comenzar definiendo ya lo que sería la problemática social de la alienación. Y como os había pedido la lectura de algún texto, y como algunos ya tenéis también un bagaje cultural previo importante, porque habéis leído mucho... ¿Qué libro, dicen? El que os... Bueno, no es un libro, un fragmento de un capítulo de Marx que os colgué en la plataforma de Moodle y que se llama El trabajo enajenado. Eran 15 páginas o así. ¿Alguien lo ha leído? Creo que casi nadie lo ha leído, ¿no? Yo lo leí, Lisa. Bueno, alguien venga que se anime a definirme lo que es la alienación. Que en un primer momento la alienación era laboral. Por eso yo os he pedido la lectura de la obra de Marx. Pero luego vamos a ver cómo la alienación, a día de hoy, supera cualquier tipo de ideología. Es decir, hay alienación en sistemas de derechas y de izquierdas. Y además la alienación va más allá a día de hoy de lo laboral, ¿no? Hay alienación amorosa, hay alienación religiosa, futbolística, etc. Venga, alguien que se anime a definirme lo que es la alienación. Yo, Listen. Venga, Majo.
Se denomina como el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno o a sí mismo, que se extraña que ha perdido el control sobre sí. Exacto, exacto. Eso sería básicamente lo que es alienación, ¿no? Fijaos que yo, con otras palabras, pero con las mismas ideas, lo había definido de esta forma. Sería la pérdida de identidad de una persona o de un colectivo, y es una pérdida de identidad, una enajenación impuesta por factores externos a la persona o al colectivo, ¿no? ¿Y cuáles serían esos factores externos? Factores políticos, factores sociales, factores económicos, ¿no? Y todos esos factores externos hacen de una persona, del ser humano o de un grupo colectivo, seres manipulables, ¿no? Fácilmente manipulables ante los dictados de una serie de poderes fácticos, ¿no? Poderes fácticos como pueden ser los bancos, los medios de comunicación de masas, los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un sinónimo muy cercano a alienación, y que lo ha comentado la propia Majo, podría ser enajenación. Todos entendéis, ¿verdad?, el concepto de enajenación. Cuando alguien está fuera de su raciocinio, ¿no? Cuando alguien ha perdido la identidad que le caracteriza y pasa a acatar órdenes y dictados e ideas impuestas desde afuera sin cuestionarse si esas ideas están bien o mal, ¿no? Entonces, en última instancia, podríamos decir ya de entrada que la alienación constituye, hola Víctor Hugo, la alienación constituye un grave problema social de nuestros días, ¿no? Ya constituía un grave problema social a fines del siglo XIX y sigue constituyendo... Hay por ahí una interferencia, no sé quién tiene el micrófono encendido. A ver, ¿todos tenéis el micrófono apagado, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces estábamos diciendo que constituye un grave problema social la alienación, ¿no? Hay una frase que he encontrado de una periodista española, ¿no? De un artículo del País, que me ha gustado mucho. Dice, yo digo que la alienación es la identificación de nuestros deseos e intereses con los deseos e intereses del poder. Veis que aquí, en esta frase de Cristina Morales, se sintetiza esa idea de que el hombre pierde su identidad y pasa a estar un poco, ¿cómo decirlo?, viciado o corrompido o pasa a ser, en cierto modo, otra persona, ¿no? Porque pasa a tener ideas que no le son propias. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí, Lice. Sí, todo bien. Sí. Perfecto. Si os Sí, fijáis, Licen. el término alienación tiene que ver con la palabra alien, que significa extraño, otro, ¿no? Alguien extraño. A mí esto me recuerda un poquito, y seguro que os hacéis la idea, en la película Spider-Man, todos recordáis a Venom, ¿no? Venom es una masa alienígena que se apodera, ¿verdad?, de otra persona, en este caso Peter Parker, Spider-Man, ¿no? Y le hace sacar lo peor de esa persona. ¿Recordáis esa imagen de Venom apoderándose de Peter Parker? Sí. Pues eso sería un poco la alienación, porque, Ah, sí, yo me acuerdo, dicen eso. ¿verdad? Esa masa negra que es Venom, que no es una persona en sí, sino que es eso, una masa extraña, ¿no? En este caso de otro planeta, y se apodera de una persona. Entonces saca lo peor de esa persona y hace que esa persona se pervierta en el sentido de que ya no tiene ideas propias y está sometida al criterio de una criatura o de una presencia extraña, ¿no? Entonces podríamos hacer un poco la analogía o la metáfora de la criatura alienígena que es Venom, que se apropia de otra persona y le produce una serie de comportamientos extraños, para que lo entendáis un poquito, ¿no? Porque alien es eso, ¿no? Alguien diferente a ti, extraño a ti, que se puede apropiar de ti mismo, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con el recorrido de la alienación, diferentes teóricos, ¿no? Diferentes sociólogos, diferentes estudiosos de la política, politólogos, filósofos, que han estudiado la alienación
y le han dado particularidades distintas. Las han estudiado en un ámbito concreto, en diferentes ámbitos. Vamos a verlo un poquito. Tendríamos que comenzar con el tocayo de Carlos Aldías, con Karl Marx, ¿no? El nombre de Karl castellanizado obviamente sería Carlos Marx, ¿no? Bueno, todos conocemos, ¿verdad? A Marx. ¿Sí? Sí. Recordabais, ¿no? Filósofo alemán, uno de los padres del comunismo, pero más allá de eso, uno de los filósofos más influyentes y decisivos de la historia de la filosofía y sobre todo de la historia contemporánea, porque a partir de él vamos a siempre ver que hay un poder que domina y unos subordinados que en mayor o menor medida acatan órdenes, ¿no? Y son entonces los dominados. Tenemos dominadores y dominados. Bueno, Marx, que nació en 1818 y murió en 1883, os digo estos datos de nacimiento para que veáis que vamos a ir llegando hasta filósofos más contemporáneos, ¿no? Pues Marx considera que en el mundo capitalista, un mundo en el que seguimos viviendo, pero que ya era, digamos, característico de su tiempo, del tiempo de Marx, en el mundo capitalista el hombre se encuentra alienado en la actividad productiva, dice Marx. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en tres principales puntos que creo que vais a verlos muy bien. Por un lado, según Marx, el obrero no se reconoce de modo ninguno en lo que hace y ni siquiera puede planificar su trabajo. Es decir, se siente un elemento más, un simple elemento de la cadena de producción capitalista. Entonces, en consecuencia, podríamos decir que el obrero pierde su identidad y eso es la idea principal de la alienación laboral, ¿no? El hombre pierde su identidad y está reducido por el empresario a la condición de objeto, ¿no? Recordabais el concepto de cosificación, que se puede aplicar no solo en el mundo machista, ¿verdad? Cuando vemos a una mujer en un anuncio de publicidad que está, en fin, muy convertida o reducida a lo que es la carne, sino también que se puede aplicar la cosificación al mundo laboral. Cuando un obrero deja de ser una persona para el empresario capitalista y es un objeto más que simplemente produce y produce. Eso sería el concepto de cosificación que seguro que recordáis, ¿verdad? ¿Sí? Yo sí. Sí. Perfecto. Sería el reducir a una persona es decir, el convertir a una persona o el verla como un objeto, ¿no? Y en última instancia, según Marx, en esta teoría de la alienación, Ahora sí. el hombre... La mujer no solo es víctima de la cosificación, también el hombre. Entonces no solo es material del machismo. Exacto. El hombre mismo, ¿no? También está cosificado y de hecho el obrero, que generalmente hay más hombres obreros que mujeres obreras, son vistas en gran medida por sus jefes o sus empresarios, decía Marx, como cosas, ¿no? Como objetos que no piensan, sino que únicamente producen. Por eso yo os había recomendado una escena de Tiempos Modernos de Chaplin, el gran cineasta, ¿no? Tenéis esa escena también colgada en la plataforma Moodle, en donde se ve a un obrero que está absolutamente fuera de sí, ¿no? Está alienado, está produciendo, creo que son tuercas o no sé qué, es algo, bueno, está haciendo algo mecánico, y en un determinado momento, después de hacer tantas veces ese hábito mecánico, pierde el juicio, pierde la razón y acaba metiéndose él mismo en lo que es la cadena de producción, ¿no? Acaba metiendo su cabeza incluso en esa máquina que produce los objetos, en este caso las tuercas, ¿no? Eso sería estar alienado. Bueno, Chaplin lo ve desde un punto de vista humorístico, ¿no? Pero en muchas películas y en muchas series de televisión como Los Simpson vais a ver episodios en donde el hombre está fuera de sí, ¿no? Deja de pensar y de tener criterio propio. Y también decía Marx, en el último punto importante para mí, que el hombre, por todo lo dicho, no se realiza como persona. ¿Por qué? Porque no llega a desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales. Básicamente porque cuando es obrero, carece de tiempo para cultivarse, carece de tiempo para leer,
Carece de tiempo para ir al cine, carece de tiempo para escuchar música, para formarse, en definitiva. Bueno, esto lo dice Marx, no lo estoy diciendo yo, aunque pueda compartir algún punto. Pero, claro, cuando alguien no tiene tiempo para cultivarse, difícilmente tiene un temperamento crítico, tiene sus propias ideas, difícilmente tiene sus propias ideas y es más fácil que lo manipulen, ¿no? Y ya para ir avanzando y dejando listo el apartado de Marx, os voy a leer una cita del propio filósofo, de ese texto que os dije que es Trabajo enajenado, que dice lo siguiente. La enajenación del trabajador en su producto significa no solo que el trabajo de aquel se convierte en un objeto, en una existencia externa, sino que también el trabajo existe fuera de él, como algo independiente, ajeno a él. Se convierte en una fuerza autónoma de él. Significa que aquella vida que el trabajador ha concedido al objeto se le enfrenta como algo hostil y ajeno. Bueno, en otras palabras, para Marx, el obrero no se siente identificado con su trabajo y ese trabajo acaba absorbiéndolo, como Venom cuando absorbe a Spider-Man. No, esto no lo decía Marx, obviamente, esto lo digo yo, que en aquella época Spider-Man no existía, ¿no? El universo Marvel no existía. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta que me queráis hacer? No. No, no hay nada bien. Perfecto, porque era importante, ¿no? Que entendierais el concepto de Todo bien, Lisa. alienación que un poco que inventó Marx, y que él lo veía desde el punto de vista laboral. Luego otros filósofos superan eso y dicen, como vamos a ver ahora, que la alienación se da en otros puntos o en otros ámbitos, pero era importante, ¿no? Partir en este caso del introductor, del concepto, para luego extrapolar o ver desde otras perspectivas y otros ámbitos distintos el concepto de alienación. Entonces vamos ya con Marcuse, Herbert Marcuse. Marcuse era un filósofo alemán posterior a Marx, que nació en el 1898 y murió relativamente hace poco, en 1979, ¿no? Bueno, yo aún no había nacido aún, pero digo relativamente hace poco porque en 1979 el mundo era muy parecido a como es hoy, ¿no? Bien, chicos. Entonces Marcuse, bueno, os dicto M-A-R-C-U-S-E. Marcuse, ¿no? Marcuse explica que en la sociedad industrial moderna la alienación no es causada por el trabajo, al contrario de lo que decía Marx. Veis que algunos filósofos, en fin, se contradicen entre sí, aunque compartan algunos puntos. Marcuse dice que la alienación no es causada por el trabajo, sino por tres elementos principales que a todos nos suenan, porque forman parte de nuestro tiempo, ¿no? De la sociedad industrial contemporánea. Esos tres elementos que producen la alienación, según Marcuse, serían, por un lado, la tecnología, aunque en aquel momento no existían ni las redes sociales, obviamente, ni los celulares, pero en fin, ya había aparatos tecnológicos, ¿no? Como la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Bueno, por un lado, un primer elemento de alienación sería la tecnología. Por otro lado, otro elemento, según Marcuse, sería el consumismo masivo. El consumismo masivo que tiene que ver en muchos casos con la moda, pero en otros casos con el consumo de electrodomésticos que luego no utilizamos y que los compramos únicamente porque nos ha apetecido en su momento, sin llegar a pensar si pueden sernos útiles, ¿no? Y en tercer lugar, y para Marcuse el más importante, el elemento más importante de alienación, sería la cultura de los mass media, la cultura de los medios de comunicación de masas, que como muchas veces sabemos, esos medios de comunicación están sometidos al criterio de muchos poderes fácticos, ¿no? Por eso, ya lo sabéis, en todos los países determinados medios de comunicación, periódicos, televisiones, etcétera, son de una ideología, otros son de otros son gubernamentales, y ahí siempre hay más riesgo, ¿no? De que el gobierno, en el país que sea, pues controle la información y les diga a los periodistas de un informativo, oye, no publiquéis esto porque va en contra del gobierno. Bueno, eso ya lo contemplaba Marcuse y dice que nos puede llevar a la alienación. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de dónde está el origen de este gran influjo o gran poder que ejercen los medios de comunicación de masas sobre los individuos hasta llegar a alienarnos. Hasta aquí bien, ¿no? Bien. Pues Marcuse explica
que hasta la llegada de la época industrial moderna, a la que pertenecemos nosotros y a la que pertenecía ya él, hasta esa llegada de esta sociedad que nos caracteriza, la familia había sido hasta ese momento la institución fundamental a la hora de formar la conciencia de una persona, ¿no? A la hora de formar los valores de una persona. Era en esa época, en la niñez, en la infancia, cuando la familia depositaba una serie de valores morales, de normas, ¿no? De categorías normativas, de juicios, de formas de ver el mundo, de marcos de referencia, que le servirían al niño, posteriormente al adolescente y posteriormente al adulto, para enfrentarse al mundo, ¿no? Por eso cuando alguien pertenece a un determinado país y a una determinada familia, pues tiene a priori formas distintas de ver el mundo por cómo lo han educado, ¿verdad? Hasta aquí, ¿todos más o menos coincidís en esa idea? Sí, listen. Sí, Licen. Sí. Sí, ¿verdad? Hasta aquí esto se entiende porque antes de llegar a la universidad a uno ya han tenido que educarlo bien, ¿no? Entonces, por eso todos los que estamos aquí en esta sala creo que somos tan civilizados y tan respetuosos todos, porque hemos tenido una buena educación por parte de nuestras familias, porque nos han dedicado tiempo, etcétera, etcétera. Bien, a partir de aquí viene la parte crítica, ¿no? Vamos a ver cómo esta idea que yo os acabo de comentar, para Marcuse no siempre se cumple. Bien, vamos a ver por qué. Y aquí dejo un poquito de suspenso. Vamos a ver por qué. Marcuse dice que con la llegada de la época industrial moderna, con la sociedad que nos caracteriza, la sociedad alienante, ¿no? Se infiltra a través de los medios de comunicación de masas, a partir de los poderes fácticos, ¿no? Y en buena medida, esa sociedad alienante, a través de los mass media, de la televisión, de la prensa, etcétera, va a reemplazar a la familia, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, la sociedad poderosa que aliena sustituye a la familia a la hora de formar a los niños. Esta idea puede parecer un poco exagerada, pero no lo es tanto. También recuerdo algún capítulo en este sentido de los Simpson, en donde los niños están, en fin, viendo programas violentos, ¿no? Como Rasca y Pica es, ¿no? El programa, ¿sí? ¿Se llama así? ¿Tommy y Daly, ese programa? Sí, no me acuerdo Tommy cómo le Daly. llamáis aquí, ¿no? Tommy y Daly, sí. Tommy y Daly, esa cosa. Ves, aquí Tommy ahí Daly. cambia un poquito. El Allá le ratón y el llamamos gato. Rasca y Pica al ratón asesino y violento que descuartiza al gato, ¿no? Bueno, entonces todos tenemos esa imagen de los Simpson en donde los padres están haciendo sus cosas, el padre alcoholizado muchas veces, ¿no? En la taberna de Moe, tomándose cervezas, sin preocuparse de la educación de los hijos, y los niños educándose a través de la televisión, a través de programas que en muchos casos son violentos, en otros casos muy sexuales, ¿no? Con muchas escenas de gran contenido sexual, etcétera, etcétera. Entonces vemos un poquito que la idea de Marcuse en la época contemporánea no es tan exagerada, ¿no? No es tan exagerada la idea de que en muchos casos los medios de comunicación de masas, mediante los criterios de los poderes dominantes, sustituyen a la familia en la formación de los niños, ¿no? Entonces dice Marcuse que de este modo la sociedad alienante va creando a personas con normas, con categorías normativas, con reglas, con formas de ver el mundo, en definitiva, que derivan de un sistema, en este caso el capitalista, ¿no? Y en consecuencia, esos individuos, al estar sometidos a una formación derivada de un sistema y no de una familia, esos individuos van a acabar seguramente priorizando lo superficial, el rendimiento económico, el afán de lucro, todas esas cosas materiales las van a priorizar por encima de los sentimientos, de los valores éticos, del rigor moral, etcétera, etcétera, ¿no? Porque fijaos que hay una sustitución, según Marcuse, muy importante. O sea, pasamos de estar educados a partir de los criterios humanos de una familia, eso se sustituye por los criterios mucho más pragmáticos que tienen que ver con factores económicos de un sistema concreto, ¿no? En este caso, el sistema capitalista. ¿Entendéis hasta aquí un poquito la idea?
Sí, Sí. dice. Se da más importancia, digamos, a lo material que a lo profundo, ¿no? Se da más importancia a lo material que, pues, al alma, al conocimiento, a la belleza, incluso a la religión bien aplicada y bien entendida, porque la religión bien entendida nos permite, en fin, sacar lo mejor de nosotros mismos, que es la espiritualidad, ¿no? Lo profundo. Bueno, entonces Marcuse, siguiendo un poco con estas ideas, dice que mediante la cultura de los mass media, pero también a través de la tecnología y el consumismo masivo, el Estado capitalista va esclavizando poquito a poco a la sociedad. ¿Y cómo lo esclaviza? Imponiendo la uniformidad del pensamiento, algo que por otro lado, aunque Marcuse no lo diga, esto lo podemos comentar, la uniformidad del pensamiento es muy típico también de las dictaduras de todo tipo, de las dictaduras comunistas, ¿no? De Cuba, de la URSS, son sistemas sociopolíticos y económicos que se basan en verdades absolutas y que no aceptan que haya diversidad de pensamiento. Bueno, pues Marcuse dice que entonces el Estado esclaviza a la sociedad imponiendo la uniformidad de criterios y de pensamientos. Y de este modo es como van surgiendo las masas. Un concepto que vamos a tocar enseguida, en unos minutos, el concepto de masas, que es muy importante. Pero quería terminar ya con la síntesis de Marcuse para que lo veáis más claro, ¿no? Por todo lo dicho, podríamos decir que frente a Marx, que solo enfocaba la alienación en el ámbito laboral, en el ámbito de la producción material, Marcuse va más allá. Marcuse dice que este problema social de la alienación es mucho más profundo, porque está focalizado en la conciencia misma del hombre moderno. ¿Por qué? Porque, como os decía, desde que somos niños, vamos adquiriendo normas y conductas que nos impone más el sistema, el Estado, a través de los medios de comunicación de masas, más que la familia, ¿no? Entonces, por ende, van surgiendo individuos más deshumanizados, por así decirlo, ¿no? Porque si una familia nos educa, nos están educando seres humanos, claramente. Más allá de ideologías, si una familia nos educa en gran medida con valores morales, ¿no? Pero si nos educa un sistema, nos está educando a partir de criterios que favorecen a ese propio sistema y que anteponen generalmente lo superficial, lo material, es decir, lo económico, lo cortoplacista, lo superficial, todo eso se antepone a lo profundo, ¿no? A lo profundo que sería el conocimiento, el tener criterio propio, etcétera, etcétera. Y hasta aquí acabaríamos con Marcuse y habéis captado bien las ideas, ¿verdad? E iríamos al concepto de hombre masa, pero quería poner de relieve, antes de llegar a ese concepto de hombre masa, que a día de hoy, y esto va a ir en relación con el trabajo que os voy a pedir, tenemos alienación en la sociedad de muchas clases, ¿no? No solo laboral, como decía Marx, tampoco solo mediática ni tecnológica, como decía Marcuse, sino que también hay un tipo de alienación política o partidista, que en muchos casos tiene que ver con lo que nos dicta un gobierno o con lo que nos dicta una oposición también, ¿no? Un partido político concreto. También tendríamos un tipo de alienación religiosa, por supuesto, ¿no? Un tipo de alienación futbolística, claro que sí, y hasta me atrevería a decir, y tampoco es una suposición mía, sino que hay estudiosos que han contemplado este asunto, que hay un tipo de alienación amorosa, ¿no? Y esta la sufre tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué creéis que hay un tipo de alienación amorosa? Venga, para abrir un poco, para romper un poco el hielo. Puede ser desde las novelas, digamos que ¿Mm? todas las que ven son turcas o mexicanas y como hablamos siempre, creo que con Chío, de cómo especialmente con ese ejemplo, las mujeres que ven o que están en su casa y que dicen, oh, ese es el hombre perfecto, no sé qué, y que sueñan con cosas así. Pero solo sería un ejemplo, también puede ser por películas de Estados Unidos, ¿no? Que siempre tienen un príncipe, bueno, tenían cosas así, eso podría ser.
Sí, totalmente de acuerdo, y ahora le voy a dejar a intervenir a alguien más si quiere, totalmente de acuerdo con el planteamiento de Luana, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, cuando el mundo ya se educaba, como decía Marcuse, a través de una formación mediática, hemos ido reproduciendo diferentes estereotipos masculinos y femeninos y en general del amor, que son muy idílicos, ¿no? Que tienen que ver, como dice Luana, con el príncipe azul que salva a la princesa. Todo es de color de rosas, todo es muy bonito, no hay ningún tipo de conflicto social, ni de problemas, ni siquiera de problemas de ámbito doméstico. Todos viven felices y contentos y comen perdices y es maravilloso todo, ¿no? Entonces, cuando un ser humano acepta algo tan idílico en su cabeza, llegado el día de mañana, al enfrentarse a una relación amorosa, se va a sentir seguramente muy desolado o muy perjudicado si tiene un poco de temperamento crítico, porque va a ver que no todo es como nos dicta Walt Disney, ni como nos dictan las telenovelas mexicanas, etcétera, etcétera, sino que el mundo es mucho más complejo que esos patrones tan estereotipados. Y, en fin, la alienación amorosa, y ahora ya os dejo seguir interviniendo, sería efectivamente cuando alguien está fuera de sí mismo y solo piensa... Listen, Sí, adelante. Listen, Mauricio y yo estamos ahorita en el canal y no va a haber en qué nos volvamos. Entonces estamos saliendo del canal y no va a haber wifi. Ya. ¿Nos podemos salir? Si no podéis conectaros, sí, Mari, que ni modo, ¿no? Si podéis seguir conectándoos desde ahí o desde otro punto, pues sería bueno, ¿no? Sí, o sea, cuando haya wifi nos conectamos. Igual vamos a tomar recesos porque estamos en bici Ajá. y nuestra casa es súper lejos. Entonces vamos a tomar descanso y ahí vamos a seguir escuchando la clase. Perfecto, perfecto, Mari y Ya. Mauro. Pues ya os vais conectando y seguimos. Por ahí. Gracias, Lisen. No hay de qué. Chao, sí. Chao. Bien, pues entonces, ahora ya os dejo intervenir. Os decía simplemente que en la alienación amorosa uno ha adquirido esos prototipos o esos estereotipos tan tradicionales, tan conservadores, no se plantea otra realidad más compleja y acaba siendo un poco esclavo, ¿no? De esa relación amorosa en el sentido de estar continuamente pensando de una forma casi enfermiza en la otra persona, ¿no? ¿Qué hará? Estará conectado, con quién estará. Y esto les pasa tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Parece únicamente que piensan que el mundo no es más grande que su propio ombligo, que en el mundo no hay más problemas, ¿verdad? Que no hay problemas de corrupción, de crisis, de desigualdad, y que los únicos problemas que esa pareja tienen en la cabeza parece únicamente que son los que afectan a su propia relación, ¿no? Venga, ¿cómo lo veis? ¿Algún criterio más? Lo de Luana me ha gustado mucho. Van por ahí los tiros, ¿no? ¿Algo más que queráis plantear? ¿Nada? ¿El señor Saldías no quiere aportar nada? Todavía no, Liz, la estoy pensando. Más o menos habéis captado, ¿no? La idea de alienación amorosa. Sí, Sí, conocimientos muy de bien. luz más, está bien. Sí, uno acaba enajenado, ¿no? Fuera de, en fin, de sí mismo y de su entorno para estar supeditado únicamente a lo que hace una segunda persona, que en este caso sería tu pareja, ¿no? ¿Qué hará en este momento? ¿Qué estará pensando? O también el estar absorbido por esa relación, ¿no? De hacer todos los planes exclusivamente, únicamente con tu pareja. Eso no es sano, ¿no? Es un poco tóxico, porque después acabas desligado de tu entorno, de tu mundo, pierdes criterio, pierdes capacidad analítica y te acabas convirtiendo, en cierto modo, en un robot, que es un poco la idea que nos transmite Chaplin en esa escena de Tiempos Modernos, aplicado al ámbito laboral, pero también se puede aplicar al ámbito amoroso. La alienación tecnológica es algo también propio de nuestros días, ¿no? Otro tipo de alienación muy, muy importante.
Esto no quiere decir que todos los que tenemos celulares estemos alienados, pero hay muchas personas con poca formación, con pocos estudios, con poco criterio, con poco temperamento crítico, que está todo el día enganchado a un celular y no hace otra cosa, ¿no? No sé si habéis podido experimentar un poquito esta conducta de una persona que está fuera de sí, que está enajenada y está únicamente eso, con ganas de estar conectado únicamente a una realidad paralela sin tener en cuenta la realidad real, por así decirlo. Obviamente las dos realidades se pueden combinar, pero cuando ya únicamente te centras en la realidad paralela, en la realidad virtual, puedes perder perspectiva, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Habéis visto un poquito ese tipo de alienación tecnológica en algún individuo? Tanto así, yo no mucho. ¿No? En las No, películas, yo ¿no? no. En las series. Sí, ahí sí. En Estados Unidos debe ser más fuerte igual. Sí, sí, eso tengo entendido. Bueno, no conozco Estados Unidos. En este sentido, Brian puede dar quizás un criterio mucho más nítido que el mío, ¿no? Brian, ¿cómo lo ves? ¿En Estados Unidos la alienación tecnológica es más fuerte quizás que en Latinoamérica? Creo que sí, porque la gente anda más dependiente también de tecnología. Ajá. Entonces, sí, en eso y también se involucran todos. Digamos, ahorita estamos iniciando esto de clases virtuales, pero ahí casi de por sí pasan de vez en cuando, sí. Claro. Sí, me ha gustado esa idea, Brian, que has comentado de que quizás en Estados Unidos el hombre, el ser humano, es más dependiente de las nuevas tecnologías. Quizás porque, a ver, las nuevas tecnologías no son ni malas ni buenas de por sí, depende de cómo se utilicen, ¿no? Igual que el propio Internet. Puede utilizarse para vender armas de destrucción masiva, para el narcotráfico, o puede utilizarse para extender el conocimiento, como estamos haciendo en esta clase, para interactuar, para culturizar, etcétera, etcétera. Pero todo dependerá de la formación que tenga un individuo y del criterio propio que tenga el individuo para utilizar bien o mal las nuevas tecnologías. Pero si las utilizas mal, puedes quedar un poco alienado, ¿no? ¿Sí? Más tipos de alienación que podemos comentar mínimamente, porque esto va en relación con el trabajo que os voy a pedir, de que escojáis un tipo de alienación y reflexionéis sobre ello. Tendríamos también la alienación mediática, de la que ya hemos hablado un poquito, que es cuando una persona cree absolutamente todo lo que está emitiendo o publicando un medio de comunicación, sea una televisión, sea un periódico impreso, un periódico digital, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos visto, ¿verdad? Personas que no contrastan datos, que se creen que todo lo que ha publicado su medio de comunicación favorito es verdad, ¿no? Esto no sé si lo habéis podido apreciar en algún momento, que es muy parecido, por otro lado, al tipo de alienación política, ¿no? O partidista. ¿Cómo veis esto? ¿Nada? ¿Nadie quiere aportar nada al respecto? Tal vez Brian. Brian, Hugo, Omar, a todos los que les gusta bastante la política, ¿no? No sé si han podido presenciar estos tipos de alienación, ¿no? Como digo, la alienación mediática se parece mucho a la alienación política porque acabas perdiendo tu propio criterio y acabas sometido a los intereses de un partido o de un medio de comunicación, ¿no? Intereses que siempre repercuten positivamente en ese tipo de poder que puede ser un medio de comunicación o un partido político, ¿no? Entonces el hombre está enajenado, pierde su propio criterio y acaba viendo verdades absolutas donde a veces solo hay hipótesis o puntos de vista muy, muy pegados a un partido, ¿no?
Esto sucede en todos los países, obviamente, no es propio ni de Estados Unidos, ni de Bolivia, ni de España, sino que se da en todos los países del mundo, ¿no? Cuando eres, digamos, un votante acérrimo de un partido político, que no te cuestionas otras posibilidades, ¿no? Que te tragas, por así decirlo, todo lo que te dice ese partido, pues acabas perdiendo tu propio criterio y acabas estando enajenado, ¿no? Por utilizar un poco los términos originales de Marx y por enlazar un poco con lo que decía Marcuse. Bueno, y no sé si queréis aportar algo. Y luego tendríamos también otros tipos de alienación, como la alienación futbolística, muy propia también de nuestro tiempo. Entre otras cosas porque los medios de comunicación de masas fomentan este tipo de alienación. En gran medida para que el hombre, el ser humano, deje de pensar en los problemas sociales que hay a su alrededor y no incomode, ¿no?, al gobierno de turno y esté, pues eso, muy aislado, pensando únicamente en cuántos goles ha marcado tal jugador, cómo va la liga, etcétera, etcétera. A ver, volvemos a lo de siempre. El fútbol, la religión, la política no son malos de por sí, todo lo contrario. Depende del uso que les des. Pero si acabas alienado, enajenado, pues estás sometido a criterios enajenado, ¿no? Como alguien por ahí que está siendo alienado por un perro que acaba de ladrar, ¿no? Es una ironía, no, es una broma. Bueno, todo esto lo habéis percibido, ¿no? La alienación futbolística yo creo que en algún momento la habéis percibido, ¿no? Gente que se vuelve violenta, que se vuelve muy fanática para defender a su partido, olvidando cualquier idea de tolerancia, de respeto y de diálogo, ¿no? Esa sería un poco la clave de la alienación futbolística. ¿Esto lo ha percibido alguien? Enfrentamientos violentos entre seguidores de dos partidos, ¿no? Sí, claro, eso se da muy seguido. Sí, ¿verdad? En los Sí, estadios, sí. ¿no? Por eso a veces uno siempre dice que en la mesa no se habla ni de política ni de fútbol. Efectivamente, ni de política ni de fútbol, incluso ni de religión, ¿no? Porque Exacto. a veces si nos enredamos en... A ver, por ejemplo, si hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿no?, para tratar temas muy específicos, como temas de la universidad, si nos enzarzamos ya en cuestiones religiosas, políticas, futbolísticas, pues ya vamos a olvidar el objetivo para el que estaba creado ese grupo de WhatsApp. Y lo mismo cuando hay una reunión a veces familiar, como bien dice Carlos, ¿no? A veces podemos encendernos demasiado y quizás olvidamos que lo importante en esa reunión navideña es que estemos reunidos todos los integrantes de esa familia y que nos demostremos amor, ¿no? Sí. No sé si está por ahí Dudú, que es un amante de fútbol, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que pueda darnos su perspectiva de si ha visto pues algún tipo de alienación futbolística. No lo veo, creo que se ha desconectado, ¿no? Lisa, yo quiero hablar. Sí, ¿cómo está? Por supuesto, Lu, adelante. O sea, sí, yo igual he visto, digamos, y siempre vemos en las noticias cosas así, que se pelean los gurkas con otros grupos, pero lo que no llego a entender es por qué sería alienación. O sea, más yo lo veo como fanatismo, como ser extremista, como llegar a que te guste algo tanto para llegar a esos extremos, ¿no? Pero no veo en dónde está mucho la alienación. Eso, por favor. Sí, bueno, el fanatismo, digamos, a veces es producto de la propia alienación, ¿no? Porque en este caso, en la alienación futbolística, son en gran medida los medios de comunicación los que nos bombardean con tantas noticias deportivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el caso más curioso que conozco, que me viene ahora a la mente, son los informativos españoles y en general los informativos europeos, donde se les dedica casi más tiempo al bloque deportivo, a las noticias deportivas, que a las noticias políticas, ¿no? Eso hace que el ciudadano medio, el hombre masa del que hablaremos a continuación, muchas veces pues acabe adoptando la idea de que el deporte
es tan importante o más como los problemas sociales de nuestro tiempo, ¿no? Entonces podríamos decir que el fanatismo, tanto en la política como en el deporte, son producto de la propia alienación, de que alguien pierde el criterio propio, acaba sometido a los criterios, en este caso, de los medios de comunicación, de los poderes fácticos de los medios de comunicación, para olvidarse de cualquier tipo de problemática social, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa persona realmente que está que es tan fanática dentro del mundo futbolístico y del mundo político, puede decirse que esos gustos le vienen dados en gran medida por los medios de comunicación. Podríamos decir que más que gustarles lo que les gusta aquello que ven, sin pensar si es bueno o malo, ¿no? No sé si me he explicado bien, Lu, porque la cuestión es un poco peleada. Oh, ok. Sí, está bien. Gracias. No, no hay de qué, pero la idea es un poquito esa, ¿no? Que acabamos enajenados, perdiendo nuestro propio criterio y acabamos actuando por contagio, por inercia, por contagio emocional, por un poco lo que nos venden, en este caso, los más media, ¿no? No todos los medios de comunicación, pero muchos de ellos, ¿no? Siguiendo un poco con la idea de Marcuse. Y este sería, pues, un poco el resumen de los principales tipos de alienación de nuestra época, ¿no? Entonces, antes de pasar a la idea de hombre masa que han desarrollado filósofos como Ortega y Gasset, pues ya os anuncio el trabajo que os pediré para el siguiente día, en la medida de lo posible, me lo entregaríais el mismo viernes virtualmente, que sería una reflexión, un pequeño ensayo de una o dos planas, ¿no? 2 planas, pongamos, sobre un tipo de alienación de nuestro tiempo, ¿no? Un tipo de alienación de los días de hoy, que podría ser, ya digo, alienación laboral, mediática, tecnológica, política, religiosa, futbolística, amorosa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más tipos de alienación. Entonces, ese sería un poco el trabajo que ya anuncio que os voy a pedir y en el que quiero, pero de estos hablaré a continuación, quiero que leáis un pequeño texto que he colgado a la plataforma, un texto del filósofo Ortega y Gasset, que se llama Diseccionando al hombre más, creo que se llama. Quiero que leáis ese texto, es de 4 páginas, es cortito, es un fragmento muy cortito de una obra de Ortega y Gasset que se llama La rebelión de las masas. Y quiero que, en cierto modo, apliquéis ideas y conceptos de Ortega y Gasset para defender alguna idea que planteáis referida con la alienación. O para contradecir también al filósofo si es que no estáis de acuerdo con él. Pero quiero que se vea que habéis leído, que habéis digerido ese texto. ¿De acuerdo? Luego os doy la referencia exacta del título del texto. Pero es así algo como, a ver, tengo por aquí, en el propio libro de Ortega y Gasset, tengo por aquí subrayado el epígrafe, ¿no? A ver, ¿dónde lo he puesto? Sí, se titula Comienza la disección del hombre más. Y como digo, es un fragmento de Ortega y Gasset. Bueno, pues después de haberos pedido ya ese trabajo, antes de entrar en el concepto de hombre masa, quería plantear una pregunta al aire. ¿Cuál sería la mejor receta para no caer en la alienación? Pues yo creo que la alienación se puede superar, obviamente, y se puede no caer en ella. De hecho, creo que ninguno de los que estamos aquí hemos caído en esa problemática social, ¿no? Porque tenemos en mayor o menor medida criterio propio, ¿no? ¿Cuál sería la mejor receta para combatir la alienación? Pues yo creo que cultivarse mucho, claramente, ¿no? Si nos cultivamos mucho, si leemos mucho, si observamos, si estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, vamos a tener un criterio propio. Y si tenemos un criterio propio, es mucho más difícil que nos manipulen, ¿no? Que nos manipulen poderes fácticos de cualquier tipo, sean políticos, sean mediáticos, etcétera, etcétera. Y en este sentido me estaba acordando de una viñeta de Mafalda que subí hace unos días al Facebook,
en donde la pequeña gran mujer que es Mafalda dice lo siguiente: vivir sin leer es peligroso porque nos obliga a creer en lo que nos digan. Creo que en esa frase de Mafalda está concentrada la respuesta que os planteaba de cómo superar la alienación, ¿no? Vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer en aquello que te dicen, ¿no? O que te dictan. Bien, ¿lo veis? A través de la gran Mafalda, ¿sí? Sí. Bien, pues vamos a definir ya, o antes os preguntaré, para romper un poco el hielo, ¿qué sería para vosotros la masa, o las masas, o el hombre masa, ¿no? Que serían 3 modos de llamarle a un mismo concepto o sujeto colectivo, ¿no? Que es la masa. ¿Alguien tiene un poco de idea de lo que es la masa a efectos sociales? Creo que había un concepto que era grupo de gente con pensamientos homogéneos, algo así, la palabra homogénea está por ahí. Efectivamente. Sí. Es justo eso, Lu. Creo que está muy bien explicado y en muy pocas palabras, ¿no? La masa sería, digamos, para ser un poco más científicos o exactos, un sujeto colectivo, es decir, un conjunto de personas que se caracterizan por tener un comportamiento homogéneo, gregario, es decir, un comportamiento que sigue ciegamente, de forma hasta fanática, las ideas e iniciativas ajenas, ¿no? ¿Por qué? Porque carece de criterio propio. Por eso se suele decir que la masa es un grupo, un concepto, o sea, un sujeto colectivo fácilmente manipulable, susceptible a que le coman la cabeza, por así decirlo, ¿no? Es un sujeto colectivo, la masa, muy voluble, al que se le puede fácilmente instalar ideas ajenas, ¿no? Y sí, efectivamente, todas esas personas pertenecientes a la masa tienen comportamientos homogéneos, ¿no? Comportamientos uniformes. Es decir, no es un grupo de personas caracterizado por la diversidad, en donde haya diferentes formas de ver el mundo, sino que los componentes de esa masa piensan todos igual y por ende sin criterio propio, ¿no? Entonces, después de esta definición que ha establecido muy bien Luana, podríamos sintetizar las que para mí son las principales características del concepto de masa antes de entrar en los principales teóricos que he escogido como a 2 o 3, ¿no? Que han estudiado el concepto de masa. Bueno, yo creo que la uniformidad, ya se ha dicho, ¿no? Lo homogéneo, todo lo que tiene que ver con enfrentarse a la diversidad, es una característica principal de las masas. Entonces podríamos decir que como las masas son producto de una uniformidad implantada por los poderes fácticos a través de los mass media, generalmente, como son fruto de esa uniformidad, las masas cultivan unas mismas aficiones, ¿verdad? Unos mismos hobbies, podríamos decir, y además se vuelven adictas a la compra de ropa o de lo que sea y al consumo de televisión y en general de los mass media, ¿no? Y esto enlaza un poco con lo que decía Marcuse. En fin, gente que no es heterogénea, gente, las masas, que comparten una misma serie de aficiones, de gustos, más que nada porque no tienen gustos propios, ¿no? Sino que se dejan llevar por lo que en ese momento está de moda, por así decirlo, ¿no? Y en consecuencia podríamos decir que las masas son seres pasivos, muy manipulables, sin temperamento crítico y que son incapaces además de rebelarse ante una injusticia social de su entorno, ¿no? Porque no tienen criterio propio, ¿no? Básicamente. Bien, hasta aquí lo veis, ¿verdad? Esto va todo en relación con lo que dijo Luana. Parece que hayamos preparado la clase conjuntamente porque todo lo que he dicho es como un desarrollo de esa idea principal que decía Luana
de que la masa está constituida por seres caracterizados por una homogeneidad muy grande. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos a pasar... sí, perfecto, Niki. Vamos a pasar a resumir las ideas de una serie de autores. Todo esto lo subiré también a la plataforma, estas diapositivas, para que os podáis apoyar en estas ideas que yo estoy comentando y que en gran medida forman parte de filósofos muy importantes como los que estamos viendo, ¿no? Hemos visto a Marx, hemos visto a Marcuse, y ahora ya hablando de la masa, de las masas, del hombre masa, vamos a ver al primer filósofo de forma muy esquemática, ¿no? Pero, en fin, las principales ideas que contempló esse filósofo que es Gustave Le Bon, os dicto, ¿no? Es su apellido, L-E, espacio, B grande, O-N, Le Bon. Le Bon fue un sociólogo francés que nació en 1841, que murió en 1931, es por ende posterior, por supuesto, a Marx, ¿no? Y es un sociólogo francés, más que politólogo, es sociólogo, y que era experto en la psicología de las masas. La disciplina que conocemos como psicología de las masas sería básicamente la relación del individuo con su medio, con su entorno, ¿no? Pues una relación positiva, ¿no? De que te comprometes con las causas sociales, que eres solidario, o puede ser una relación negativa cuando estás alienado por los más media, en este caso, ¿no? O por ideas que te dictan los políticos, o por una serie de individuos enajenados que serían los pertenecientes a las masas, ¿no? Bien, pues Le Bon, este gran sociólogo francés, al que yo, por cierto, descubrí en la asignatura de sociología de la carrera, entonces quizás también lo estudiéis o lo hayáis estudiado en la misma materia que creo que dicta Elicen López, ¿no? Aquí en la carrera. Quizás alguno de los autores de los que estamos hablando ahora os suenen por haberlos estudiado en la materia de Elicen López. No sé si a alguien le sonaba Le Bon, ¿no? ¿A nadie? A mí no. ¿Y Marcuse os sonaba? Marx, por supuesto que sí, pero Marcuse os sonaba, ¿no? Sí, un poco más. Ah, ya, sí. Yo creo que probablemente lo hayáis estudiado o por lo menos os lo habrá citado el Elicen López, ¿no? Pues vamos a ver, antes de entrar en el concepto de masa de Ortega y Gasset, que es muy importante, vamos a entrar antes en el de Le Bon, ¿no? Porque básicamente Le Bon fue el primer estudioso, el primer experto en psicología de masas, que definió lo que eran las masas, ¿no? Entonces vamos a empezar por él. Más allá de que concordemos o no con él, siempre es muy importante ver esa evolución en un mismo concepto. Ese recorrido como el que hemos hecho con el concepto de alienación, partiendo de Marx hasta llegar a pensadores más actuales que incluso se desdecían o refutaban o no estaban totalmente de acuerdo con lo que decía Marx. Bueno, pues ¿qué serían las masas según Le Bon? Según este sociólogo francés tan importante, las masas serían una agrupación humana caracterizada por los siguientes rasgos. 1. Pérdida de control racional. 2. El estar expuestos a una gran sugestionabilidad. 3. El estar expuestos al contagio de sentimientos y formas de actuar. Y 4. El poseer un sentimiento de omnipotencia. Bueno, vamos a desarrollar un poquito estas características para que veáis que no son términos tan raros, ¿no? ¿Qué sería, en primer lugar, la pérdida de control racional? Bueno, eso todos lo vemos, ¿no? Cuando alguien acaba un poco poseído por los instintos más primitivos y más irracionales y hasta violentos en muchas veces, sean violentos de forma física o de forma verbal, ¿no? Que también hay violencia verbal. Los instintos, en fin, más primitivos del ser humano, ¿no? Entonces, la pérdida de racionalidad, la pérdida del control racional, el convertirnos en seres irracionales, nos lleva a ser muy impulsivos.
y a resolver incluso por la fuerza o a través del grito divergencias que podemos tener con otro colectivo, con una persona, con un partido político, etcétera, etcétera. Esa sería la pérdida de control racional. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Luego, por otro lado, la segunda característica que Le Bon aplicaba a las masas, habíamos dicho que era el tener una gran sugestionabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nuestra voluntad pasa a ser dominada. De nuevo la alienación, ¿no? Nuestra voluntad pasa a ser dominada porque estamos, en cierto modo, hipnotizados por las acciones de otros, ¿no? Estamos poseídos por las ideas de otras personas y de ese modo, pues acabamos no teniendo conciencia de nuestros actos. Nos dejamos llevar y obramos por lo que, o sea, en base a lo que está de moda, ¿no? Sin tener en cuenta nuestros propios criterios, porque los hemos abandonado, nuestros propios criterios, en beneficio de un estado de ánimo colectivo que está de moda, por así decirlo, ¿no? Y eso enlaza con la tercera característica que Le Bon aplicaba a las masas, que sería el contagio, el fácil contagio de sentimientos y formas de actuar. Esto significa que sacrificamos nuestras propias aficiones para sentirnos integrados en un colectivo concreto, el colectivo de las masas, ¿no? Entonces hemos dejado de cultivar una serie de gustos y de aficiones que teníamos, ¿y por qué renunciamos a ellas? Para ser aceptados, ¿no? Porque quizás esos gustos que nosotros tenemos no están de moda y no concuerdan con los gustos de ese grupo social al que queremos acceder, que serían las masas, ¿no? Entonces, dejamos de vista nuestros propios intereses y gustos y acabamos contagiados por un espíritu colectivo, ¿verdad? Se entiende fácilmente, ¿no? ¿Y qué sería el sentimiento de omnipotencia del que habla Le Bon como última gran característica de las masas? El sentimiento de omnipotencia sería, por así decirlo, el que las masas se sienten tan fuertes y carecen de valores morales, de moralidad, y todo eso les lleva a ver que no hay nada imposible, ¿no? Y eso muchas veces les lleva, pues, a cometer actos violentos o, como decía antes, el perder de vista cualquier tipo de criterio moral, ¿no? Y pues, pasar por encima de una persona, por así decirlo, ¿no? Esto también se ve en el ámbito laboral, por otro lado, ¿no? Hay muchas personas que, en su afán de crecer de forma desmedida y hasta su afán de lucro también, en este tipo de afanes, acaban pisoteando, acaban pisando a su compañero, ¿no? Lo acaban vendiendo, por así decirlo, para acceder ellos mismos a tener un mejor trabajo. Bueno, pues esto, en cierto modo, también se ve en el entorno, ¿no? Hay gente que acaba separándose de sus mejores amigos porque renuncia a esas ideas o esas aficiones que no están de moda y acaba, por así decirlo, metiéndose en una especie de secta, ¿no? Una especie de secta en donde te lavan el cerebro y tus propios gustos dejas de cultivarlos y te separas también de amigos de toda la vida que se han portado muy bien contigo y acabas sometido, pues, a ese lavado del cerebro al que se someten todas las masas, ¿no? Fijaos que ayer, y quizás algunos lo sepáis porque veis mis estados, yo ayer estaba leyendo el diario El Deber mientras estaba tomando un café en una cafetería del centro, porque tuve que ir a hacer recados bueno, tuve que hacer trámites en el banco, ya sabéis, pagar el alquiler, ¿no? de mi departamento, pagar el agua y la luz, todo eso. Y también, pues, tuve que ir a la universidad, que, por cierto, volveré enseguida a la universidad, porque aunque la clase la esté dictando desde aquí, luego tengo que ir a trabajar allí. Bueno, fui a buscar material para preparar esta clase y demás, y curiosamente estaba leyendo El Deber, el periódico de Santa Cruz, que lo compré. A veces compro Los Tiempos, a veces compro La Razón, Opinión. Me gusta leer diferentes periódicos para tener diferentes perspectivas, ¿no? Bueno, pues me encontré un artículo del Deber en donde, curiosamente, citaban a Le Bon,
a todos estos estudiosos que yo os estoy citando ahora y hablaban de la volubilidad de las masas y de la posibilidad de sufrir histeria colectiva si no somos capaces de dominar nuestros propios instintos en momentos de crisis sociales, ¿no? Crisis sociales que hay en todo el mundo, ¿no? Habéis visto Chile también, las fuertes crisis sociales que tiene. Habéis visto también la Argentina, lo devaluada que estaba últimamente, ¿no? El aumento de pobreza que ha habido en ese país. Habéis visto a Cataluña, en España, también el auge de violencia que ha estado habiendo. Y bueno, no es solo en Bolivia donde hay crisis social. Bien, pues en ese artículo publicado en Los Tiempos, fijaos que se hablaba de todas estas ideas y yo digo, hombre, si parece que han hablado conmigo para preparar ese artículo o para conectar con mi clase, ¿no? Os voy a leer textualmente 2 párrafos de ese reportaje o ese artículo del Deber, ¿no? Dice: el alma colectiva tiene, entre otras características, un sentimiento de poder invencible y una facilidad para contagiar emociones y formas de actuar, además de una alta sugestionabilidad. Gustave Le Bon, autor sobre psicología de las masas, decía que la masa es impulsiva, voluble y excitable, ya que aparece un sistema de omnipotencia y el ciudadano no ve nada imposible. Fijaos que con otras palabras, la autora, en este caso, de este artículo, que se llama Silvana Vincetti, que es una periodista del Deber, está contando las mismas ideas que yo estoy contando en estas clases, apoyándose en Le Bon. ¿Os habéis fijado, no? Qué curioso. A veces vas a preparar una clase y te encuentras con que en la prensa han publicado un artículo que conecta mucho con estos autores que tú ya tenías pensado tocar en tu clase. ¿Os habéis fijado que con otras palabras dice lo mismo que yo, ¿no? Sí. Bien, ¿hasta aquí todo bien, chicos? Sí, Todo sí, bien. todo. Oh, yeah. Bien, pues vamos a ver al último gran autor que ha tocado el concepto de masa. Este gran autor, que además supera un poco el concepto ideológico de masa, ¿no? Porque hasta ahora los autores que hemos visto eran de tendencia más bien izquierdista, ¿no? Pues Ortega y Gasset es un filósofo español, doctor en filosofía, que nació en el año 1883 y murió en el año 1955. Ortega y Gasset fue profesor docente en la Universidad Complutense de Madrid. Era un hombre situado en el centro derecha, podemos decir, ideológicamente, un hombre cultísimo, uno de los grandes pensadores del siglo pasado, un hombre que evolucionó y sigue evolucionando a pensadores y a filósofos y a sociólogos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, porque la capacidad analítica de Ortega y Gasset, como digo, superaba ideologías, era un hombre muy culto y muy racional, muy analítico, ¿no? Bien, pues este gran filósofo español, Ortega y Gasset, habló de el hombre masa. Él le llamaba así a lo que Le Bon le llamaba masa, pero o sea, es lo mismo con diferentes nomenclaturas, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver que estos 2 autores le aplican particularidades o matices distintos a este concepto de masa, ¿no? Ortega y Gasset atribuyó 2 rasgos principales al concepto de masa o de hombre masa. Por un lado, el primer rasgo sería la vulgaridad y la uniformidad, que también conecta la uniformidad, como acabamos de ver con Le Bon, ¿no? Y por otro lado, el otro gran rasgo del hombre masa, según Ortega y Gasset, sería el individualismo feroz. El individualismo feroz que muchas veces nos lleva, o siempre nos lleva, al egoísmo. Vamos a desarrollar un poquito estos 2 rasgos fundamentales de las masas que definió Ortega y Gasset. Y ya estamos llegando a la recta final de la clase, porque se nos han pedido además a los docentes que no nos salgamos del horario habitual de nuestras clases, ¿no? Ni antes ni después, sino que la clase dure pues lo que tiene que durar, 1 hora y media, ¿no? Bien, ¿qué sería o cómo desarrollaría este concepto de vulgaridad y de uniformidad Ortega y Gasset?
Cito textualmente al gran filósofo. Dice, la masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son personas más bien vulgares, ¿no? Son el prototipo de personas poco cultivadas, ¿no? El hombre medio, el hombre mediocre, por así decirlo, sería el que caracteriza a la masa, ¿no? Y de hecho, tengo aquí subrayado también palabras textuales de Ortega y Gasset, masa es el hombre mediocre, ¿no? Entonces, sigue diciendo Ortega y Gasset, no se trata, al hablar de masa, de clases sociales. Tampoco se trata de grupos sociales permanentes. Se trata más bien de funciones. ¿Cómo es esto de funciones? Bueno, pues que cuando alguien está muy cualificado es capaz de desarrollar su intelecto o su trabajo de una forma muy óptima, ¿no? Desarrollando altas funciones. Pero cuando alguien es mediocre, se ha cultivado muy poco, no está cualificado, tiene muy poca formación y no tiene criterio propio, las funciones que va a desarrollar van a ser más bien pobres, bajas, ¿no? Por eso Ortega y Gasset dice que lo que caracteriza a las masas son las funciones. Funciones de bajo criterio o de baja calidad, ¿no? Al hablar de la vulgaridad y la uniformidad, Ortega y Gasset nos indica también que el hombre masa se reconoce textualmente como todo el mundo, como uno más, ¿no? Y además indica que esa realidad de ser homogéneo no le preocupa al hombre masa. Es más, el hombre masa, según Ortega y Gasset, hace apología del derecho a la vulgaridad, del derecho de no cultivarse, de no tener criterio propio, de poder acceder a los servicios de la sociedad sin ser culto, ¿no? Entonces, por eso Ortega y Gasset nos dice que la masa está, o sea, reclama, orgullosa, el derecho a la vulgaridad, ¿no? Y he subrayado también esta frase del mismo libro, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, donde el gran filósofo dice lo siguiente. El hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado, y por ello dócil, es decir, sumiso, a las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre, es un caparazón de hombre, dice Ortega y Gasset. Veis que hay una crítica muy fuerte, ¿no? Y que incide en que el hombre poco cultivado es un hombre dócil, sumiso, desmemoriado, porque no tiene formación histórica, ¿no? Y si no sabe lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pues es muy fácil que él mismo repita esos mismos errores. Errores, como hemos estudiado, antisemitismo, falta de tolerancia, racismo extremo, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí bien este primer rasgo del hombre masa, ¿verdad? Ahora vamos a ver... Perfecto, chicos. Ahora vamos a ver el otro rasgo, o el otro rasgo importante que Ortega y Gasset os decía que aplicaba al concepto de masa, y que sería el individualismo extremo o feroz que nos lleva al egoísmo. ¿Cómo desarrolla Ortega y Gasset esta idea? Bueno, dice Ortega y Gasset que el hombre masa carece de sensibilidad social, porque no le preocupan los graves problemas que azotan a su alrededor. Problemas como la desigualdad económica, la desigualdad sexual, la desigualdad racial, la contaminación, etcétera, etcétera. No le preocupan, en definitiva, esos problemas que existen a su alrededor. Problemas que, por otro lado, solo se podrían resolver a partir de la cooperación, ¿no? Creando lazos colectivos para superar, para enfrentarse a una de estas problemáticas sociales, para aportar soluciones. Y claro, como la masa, como el hombre masa es individualista, no tiene desarrollado este sentimiento de cooperación, sino que piensa únicamente, y aquí cito de nuevo textualmente a Ortega y Gasset, dice, a esas masas no les preocupa más que su bienestar. Y al mismo tiempo son insolidarias
con las causas del bienestar colectivo. Claro, porque alguien que es individualista, egoísta, únicamente piensa en su propio ombligo, por así decirlo metafóricamente. Únicamente le preocupa su propia salud, su propio bienestar económico, su propio desarrollo personal, y no le preocupa el desarrollo colectivo de la comunidad y el que una comunidad sea lo más civilizada posible y lo más desarrollada posible y llegue a superar problemas sociales fuertes, ¿no? Entonces vemos, por un lado, que para Marx el hombre, masa, es insolidario con su entorno y solo piensa en su bienestar personal. Eso sería el resumen, ¿no? Y ahora hay algo que me interesa que toquemos, porque tiene que ver con lo que os decía de que el hombre masa para Ortega y Gasset no tiene que ver netamente con una ideología concreta, ¿no? Pero hay diferentes gobiernos de diferentes tendencias ideológicas que han fomentado, según Ortega y Gasset, la creación de ese hombre masa. Ortega y Gasset comienza diciendo que el gran crecimiento del mundo contemporáneo, un mundo contemporáneo que recordábamos nacería en el siglo XIX, ese gran crecimiento del mundo contemporáneo, según Ortega y Gasset, ha sido posible por la combinación de dos factores, de los que ya hemos hablado, en cierto modo. El gran desarrollo de la técnica científica, gracias al cual hemos podido superar hasta virus y epidemias, ¿no? Virus como la viruela, qué sé yo, hay diferentes patologías y virus que se están exterminando o que ya se han exterminado, ¿no?, en el mundo. Esa sería, por un lado, el primer rasgo que dice Ortega y Gasset que ha caracterizado al desarrollo socioeconómico del mundo contemporáneo. Y el otro gran rasgo combinado con este desarrollo de la técnica sería la democracia liberal. Porque Ortega y Gasset, podemos concordar o no con él, es un gran defensor del liberalismo. ¿Alguno de vosotros me podría definir lo que es el liberalismo? ¿A qué os suena el liberalismo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, puede ser una ideología, ¿no? Puede Sí. ser política, económica, pero está bien ligada a lo que es libre mercado, la libertad, ¿no? Sí. Eso. Y especialmente económicamente. Sí, exactamente. El liberalismo, no solo económicamente, ¿no?, pero sería una doctrina de corte social, político, económico, que defiende la libertad individual y social. Y en este sentido, para Ortega y Gasset, el liberalismo ha sido muy positivo porque ha defendido que cada ser humano pueda expresarse libremente en ese marco democrático sin estar censurado por gobiernos autoritarios, por dictaduras, por así decirlo. Pero claro, el liberalismo también se puede llevar al terreno económico y se puede enlazar o, digamos, se puede entender con la libertad de mercado, ¿no? Con que haya la posibilidad de privatizar empresas. Y esta es una característica que define al liberalismo, en este caso, económico, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, en cierto modo, cuando hablamos de la socialdemocracia, ¿no?, al comentar que estaba a medio camino entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero habíamos comentado que la socialdemocracia defendía la libertad de mercado, por un lado, y al mismo tiempo también extendía derechos sociales. Bueno, pues volviendo al liberalismo que defiende Ortega y Gasset, ese derecho a que cada ser humano se exprese libremente, a que tenga libertad de acción en el marco democrático, pues Ortega y Gasset dice que el liberalismo es la suprema generosidad,
el derecho que la mayoría le otorga a la minoría. Eso lo dice Ortega y Gasset, ¿no? Y en este punto, Ortega y Gasset critica muy fuertemente a los regímenes que hemos conocido en la historia de índole o de carácter bolchevista, es decir, comunista, y también de carácter fascista. Ortega y Gasset se opone claramente a esos movimientos que reivindican la uniformidad, ¿verdad? Y eso él lo critica fuertemente, y dice que tanto el bolchevismo como el fascismo son movimientos típicos de los hombres masas. Dice que son además primitivos, ¿no? Y para Ortega, estos regímenes comunistas y fascistas que han existido a lo largo de la historia son ejemplos de regresión, ejemplos de volver atrás más que de avanzar, ¿no? Destaca también Ortega y Gasset que no es que estos regímenes comunistas y fascistas no contengan alguna verdad parcial, que las contienen, pero dice que esas verdades están expresadas de forma anacrónica, antihistórica, ¿no? ¿Qué sería anacrónico? ¿Alguien sabe lo que es anacrónico? ¿Anacronismo? ¿Carlos? ¿Que es del pasado? Efectivamente, que no pertenece al propio presente, ¿no? Entonces, Ortega y Gasset nos comenta que estos regímenes dictatoriales no están ambientados en el presente, aunque formen parte del presente, porque obviamente cuando un gobierno está en ese tiempo presente, bueno, forma parte del presente. Pero dice Ortega y Gasset que no reivindican el derecho a que el ser humano se cultive por su cuenta, ¿no? Dice que son regímenes que representan verdades absolutas y de ese modo van creando hombres uniformes, van creando productos homogéneos, ¿no? Productos que no tienen criterio propio. Y eso a Ortega y Gasset le parece algo primitivo, algo que forma parte del pasado, algo que en definitiva es anacrónico, ¿no? Y en este sentido, él pone como ejemplos, claro, dictaduras como la stalinista o dictaduras como la de Mussolini o de Hitler, ¿verdad? En Italia y en Alemania, respectivamente. Y dice que en todos esos regímenes, aunque ideológicamente sean muy distintos, paradójicamente hay algo que los une, que es el miedo a la diversidad. El querer expandir a toda costa la uniformidad. Porque de ese modo, si forman hombres uniformes, hombres con poco criterio y poca formación, esos gobiernos dictatoriales van a seguir desarrollándose en el tiempo, porque nadie se va a oponer a ellos. ¿Veis un poquito la idea del hombre masa que desarrolla Ortega y Gasset? Lo habéis un poco captado, ¿verdad? Uniformización, vulgarización, ¿no? Sí, Lice. Egoísmo, individualismo extremo. Y básicamente esto era lo más importante que quería que tocásemos en la clase de hoy. ¿Alguna duda que me queráis hacer, chicos? Quedan ya pocos minutos para terminar la clase. ¿Todo bien? ¿Sí? Dicen, yo a decirle que me conecté casi desde las 8:50 más o menos. El celular de mi hermana, no tenía celular yo. Ya, bueno, no te preocupes, Luis, porque voy a volcar a la plataforma estas diapositivas que he preparado, en donde, como veis, hay juicios de pensadores hasta distintos ideológicamente entre sí. Y eso es importante porque creo que de este modo estamos fomentando la diversidad, ¿no? Veis que Ortega y Gasset tiene un criterio de centro-derecha, por así decirlo, y en cambio Marx, del que hemos partido, tiene un criterio comunista, ¿no? Son muy distintos entre sí, comparten cosas, como esto que hemos dicho de criticar la uniformización y tal, pero hay cosas en las que difieren, ¿no? Entonces me interesa que tengáis estos criterios recogidos para que podáis también redactar vuestro ensayo, vuestro ejercicio.
Y luego, por otra parte, como os comentaba, quiero que os apoyéis en ese pequeño texto del propio Ortega y Gasset, que os va a ser muy útil, donde habla del nacimiento del hombre masa, ¿no? Ahí quiero un poco que partáis de eso, para que cuando critiquéis algún tipo de alienación actual y lo analicéis, partáis de ese concepto de hombre masa del que hablaba Ortega y Gasset, que se caracteriza por ser mediocre, por no tener ideas propias, por ser muy individualista y por ende por no tener un sentido de la cooperación, una sensibilidad social desarrollada, ¿no? Entonces, ¿habéis entendido la práctica que os he pedido? ¿Sí? Sí, Licen, sí. Perfecto. Entonces, es cortita, ¿eh? En 2 planas, en computadora, con interlineado de 1,5 y letra tamaño 12. Ya debería estar hecha, ¿no? Entonces os la pediría para el viernes, chicos, por favor. Me la enviaríais a mi correo, salvo que se hayan restablecido las clases. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá la situación política se estabilice. Pero si no se ha estabilizado, me la enviaríais, por favor, a mi correo institucional, que creo que todos conocéis, que es hacbob@univalle.edu. Las 2 B's grandes, ¿no? hacbob@univalle.edu. Lo tenéis, ¿no? Para que no haya equivocaciones, Liz, ¿se lo puede mandar al grupo, su correo? Mejor. Pues iba a enseñar mi tarjeta con el correo, pero mejor, sí. Sí, mejor, Liz, porfa. Sí, aún así os voy a poner... la tengo aquí. Bueno, la tengo en la... Da igual, luego os hago captura. La tengo en la carcasa del celular que estaba cargándose. A ver, estoy por aquí viendo una cita del señor Robles, de Omar. Vamos a leerla, parece muy interesante. O léela tú mismo si quieres, Omar, y nos dices a qué autor pertenecería. Y con esto y tu intervención podríamos terminar ya la clase. Creo que no tiene micrófono. No tiene micrófono. Escríbenos el autor, Omar, por favor, mientras yo voy a leer la cita. Dice la cita: el hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo. No es el medio para los fines de otros. Debe existir por sí mismo y para sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Bueno, ¿cómo veis esa cita? El autor nos está diciendo Ayn Rand. Rand es el autor, efectivamente, de esa cita. Omar, comienza tú escribiendo, si quieres. ¿Concuerdas con ese pensamiento y por qué? ¿O no concuerdas? Y alguien, si quiere ya ir opinando, puede hacerlo y esta sería la última intervención antes de cerrar la clase, porque empezamos como 4 minutos más tarde y, en fin, se me pide que sean los mismos minutos de una clase normal. Empezamos más tarde no porque yo no estuviera conectado a la hora correspondiente, que conste, sino porque la gente tarda un poquito en conectarse en general. ¿Algo que queráis opinar sobre esa cita? Incluso Omar, si puede comentar si está a favor o en contra. ¿Nada? ¿Nadie quiere comentar nada? Luana, Carlos, Angie, ¿queréis comentar algo al respecto? No, Bueno, a mí me parece... Ay, dale, Carlos. Tranquilos. No, dale. Esto sucede a veces porque en las clases virtuales, como somos varios integrantes los del grupo, pues a veces pueden chocarse, pero yo tengo que hacer de moderador, ¿no? Y me parece bien. Empezaría Lu, que ha empezado hablando, y luego Carlos, por favor. Bueno, a mí me parece que, o sea, sí es cierto, pero en resumen sería una
forma de ver lo positivo del individualismo, ¿no? El individualismo desde el lado en el que es bueno, en el pensar en uno sí mismo, el preocuparse Ya. por uno para después ayudar a los demás. Supongo ese sería un extra que yo le pondría, pero lo positivo del individualismo. Obviamente tiene sus cosas Ay, no sé malas. qué he hecho, que he perdido como el sonido. Oh, A ver. no. ¿Ya? Hola. Ay, he perdido el sonido, chicos. No sé qué. A ver, ¿estáis hablando, chicos? Hola, hola. Ah, ahora. Sí, por favor, Luana, perdona que había perdido el sonido porque he debido de darle una tecla sin querer, creo que a la de silenciar. Y por eso fue eso, ¿no? Le volví a dar el F6 y ya escucho. Está bien, desde que Casi ha al escuchado. principio te entendí lo de que era una forma de ver el sentido positivo del individualismo, pero, y creo que ahí me quedé ya. Rayos. Perdona. Bueno, eso, una forma positiva de ver el individualismo, porque, o sea, también tiene sus cosas negativas, como el que no llegar a pensar en los otros, pero sí es bueno pensar primero en uno mismo y yo le aumentaría eso para luego poder pensar en los demás, ¿no? Para preocuparte por los demás. Pero en sí, resumido eso, que es una forma positiva de ver el individualismo. Eso. Ya, me gusta mucho esa idea que has sacado a relucir y que muchas veces se comenta, ¿no? Que el primer paso para amar a la humanidad es tener cierto amor propio, ¿no? Cierto amor por uno mismo. Habría que comenzar, probablemente, esa idea, porque si tienes cierto amor propio, vas a tener unos valores morales altos que no vas a desdecir, que no vas a contradecir, ¿no? Y había una frase muy buena de Shakespeare, la tengo que buscar, algo así, decía como, si eres fiel a ti mismo, difícilmente serás infiel a los demás o difícilmente traicionarás a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tienes un criterio muy definido y unos valores morales también muy definidos, eso te va a llevar a tratar a las personas con respeto, con amor, ¿no? Entonces podríamos partir efectivamente del respeto a uno mismo, ¿no? Del amor propio, para extender ese amor hacia los demás. Me ha gustado mucho la idea de Juan. Y ahora ya, si quiere el señor Saldías, puede intervenir. Lisa, ¿me puedo desconectar, por favor? Ya no tengo megas y ya igual ya es hora. Sí, ya terminamos. Ya terminamos. Carlos, Ya, por si acaso yo ya me salgo, ya no tengo No, internet. está bien, Liz. Ya no, para otra oportunidad está bien, no pasa nada. Ya, pues entonces, chicos, muchas gracias por la atención. Vamos a continuar el viernes, por favor, a la misma hora, a las 8:35. Os pasaré de nuevo el link, el enlace, y haremos otra clase que tenga que ver un poco con la práctica que os he pedido y al mismo tiempo seguiremos avanzando en teoría. Y efectivamente, como dice Omar Robles, podéis estar incluso en contra de algunos postulados que comente Ortega y Gasset. Pero quiero que partáis de ese texto suyo que he colgado en Moodle para hacer el ensayo. Quiero ver que hayáis leído, que hayáis digerido ese pensamiento para refrendar lo dicho, para estar de acuerdo o en desacuerdo. Claro. Gracias, chicos. Estoy bien, Licen. Tengo una buena semana, Licen, hasta el viernes. El viernes. Hasta pronto, chicos. Gracias. Chao, Licen. Hasta pronto. Chao, Lice, nos vemos. Hasta pronto, queridos.